Estamos de vuelta y ya está nuestro siguiente invitado, exministro, ex candidato presidencial, Ignacio Briones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ignacio, los saludo a todos, no los nombro para no gastar el tiempo. Buenas noches, Paula, Ignacio. Voy a partir yo. Usted publicó una declaración junto a Hernán Larraín, el ex convencional, Isabel Pla, Guillermo Ramírez, en fin, una cantidad de personas con preocupación por el devenir del proceso constitucional. Y están poniendo una alerta diciendo, ojo, esto no está yendo bien. Hernán Larraín también hoy día dio una entrevista en el Canal 13 diciendo lo mismo, que esto va, digamos, derechos, si sigue igual, no va a terminar bien. Y también pidiéndole al Partido Republicano que entonces, digamos, enmiende la plana, podríamos decir, con todas las enmiendas que presentó. ¿Cuál es la posibilidad de cambiar el curso del proceso constitucional como va ahora? ¿Y qué tendría que hacer hoy día el Partido Republicano para que esto no termine en un rechazo igual que el que tuvimos antes? Yo creo que más allá del Partido Republicano es un llamado a todas las fuerzas a entender que esto no puede ser una gran farra, porque yo creo que eso es lo que está en juego, es una gran farra. Es la posibilidad de mostrarle al mundo que Chile es capaz de tener una salida institucional, de aprender de un fracasado proceso que nos libró de un texto que yo creo que nos hundía por mucho tiempo, y aprender la lección que las constituciones no pueden ser programas de gobierno. Por mucho que el momento político, las mayorías circunstanciales digan, oye, yo la llevo, yo pongo la pelota, yo tengo la pelota, la pregunta es si me llevo la pelota o no. Las constituciones son pactos de convivencia, son mínimos comunes, son grandes reglas, ¿no es cierto? Cómo se distribuye el poder político, las libertades, los derechos, y dejar que la democracia funcione. Pero quien quiera poner en la Constitución la definición de políticas públicas, un programa de gobierno, yo lo digo con toda claridad, eso es lo propio de las constituciones chavistas. Y eso es lo la Constitución norteamericana, que es una de las que más admiramos, dígame qué política pública hay en la Constitución norteamericana. Ignacio, ¿y lo que ha pasado ahora es que se está haciendo así, a su juicio? Bueno, esta semana se empieza a votar, sí, pero hay indicios de... ¿Y por qué digo? Mira, esto es muy importante. ¿Por qué digo que es una gran farra? Porque yo sé, hay plena conciencia que el tema constitucional hoy día es completamente ajeno a la ciudadanía y eso es parte del problema, ¿no? Pero mira, yo como economista, y una cuestión que me angustia, es el desarrollo de Chile. Yo creo que Chile tiene una oportunidad increíble hoy día y está en nosotros tomarla o desaprovecharla. Y yo lo quiero decir con claridad. Hoy día que estamos hablando por fin de nuevo crecimiento, no vamos a tener crecimiento con las mismas reglas fracasadas que nos tienen empantanados hace 10 años. El crecimiento y el desarrollo de Chile se juega en cerrar bien este proceso constitucional. Ahí está el llamado a la responsabilidad. Si queremos seguir empantanados 10 años más, como hemos estado en la última década, pues bien, hagamos que este proceso fracase. ¿Y vamos camino al fracaso? Por el momento vamos camino al fracaso. Ya. Ignacio, y para terminar eso, ¿qué rol cree usted, que fue candidato presidencial de Evópoli, debe tener Chile Vamos? Porque sin los votos de Chile Vamos los republicanos no pueden aprobar sus enmiendas. Entonces, Evópoli tiene una consejera, Gloria Hood, y está en esta bancada de RN y Evópoli, que son varios más, digamos, cuyos votos son bien importantes porque si no, no hay la posibilidad de aprobar. Tendrían que hoy día decir, la verdad es que no vamos a poner los votos para a tales y cuales enmiendas, y establecer un diálogo con el oficialismo más fructífero que el que hay hasta ahora. Tiene que jugar un rol de bisagra, de puente, porque acá hay que entender que esta Constitución no es de un partido o de otro. Si eso yo lo creo es a la ciudadanía la tiene tan cansada de ver que lo que ocurre en la Convención es simétrico a lo que ocurre en el Parlamento. Ustedes estaban recién con el presidente de la Cámara y el desastre, la desconexión completa de esta semana, la ciudadanía con justa razón se indigna, y uno se indigna. Y no distinga aquel que quiera creer que porque gané esta peleita de acá tengo estos votos para acá. No, si la gente yo creo que ve a todos en el mismo fango. O sea, la convención, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que separarse de eso, tiene que tener la grandeza para decir, acá se juega el futuro de Chile. Acá no se trata de una elección de pensar estratégicamente en cuántos votos más saco en la próxima municipal clavando mis banderas. Eso es una tremenda irresponsabilidad. Porque, insisto, sin cerrar este proceso vamos a tener incertidumbre, y no vamos a ser capaces de desbloquear la principal tranca al crecimiento de Chile, que es un sistema político bloqueado, en el fango, empantanado, sin hacer ni una reforma. Daniel, entonces Chile Vamos tiene que decir ya que no va a concurrir con sus votos para mover el juego, porque además José Antonio Kast ya dijo que en YouTube, en su programa de YouTube, que si no se aprobaban sus enmiendas, bueno, no tenían problema en llamar a votar rechazo. Yo creo que tiene que hacer más que eso, tiene que ser un puente, pero hay que entender con mucha claridad que esta Constitución que está cuesta arriba y que es fundamental cerrar este proceso,
sin un texto de unidad, de acuerdo, como el que lograron los expertos, yo veo que la probabilidad de que se apruebe es cero. Ignacio, con un texto de unidad no digo que sea garantía que se apruebe, pero es condición necesaria para que se apruebe. Y eso es lo que tienen que tener, creo yo, todos los políticos que están en la convención a la vista, pensar largo, pensar en grande, tener una mirada a país, pensar en los chilenos y no pensar en su próxima elección. Ignacio, yo le voy a preguntar justamente eso porque hay una duda, digamos, esto es muy difícil, es muy difícil sacarlo adelante y tiendo en principio a estar de acuerdo, pero la pregunta es si es que acaso un gran acuerdo realmente conecta hoy día con la ciudadanía, que va a haber un nuevo acuerdo de los políticos respecto del cual hay una hostilidad total, tanto respecto al proceso constituyente, porque hay hastío constitucional por un lado, y respecto de una clase política que van a estar de acuerdo en algo, pero los ciudadanos esto no nos toca, no nos interesa, y por tanto también puede alimentar mayor rechazo, por decirlo así. Por eso que esta ecuación parece ser tan complicada, ¿no? Mira, no lo garantiza, efectivamente no lo garantiza, pero yo estoy convencido de que si no hay un acuerdo, si se repite o se replica aquello que pasó en la fracasada convención. Un acuerdo que tiene que llegar hasta donde, hasta el Partido Comunista incluido. Tiene que ser lo más amplio posible, porque ¿sabes lo que pasa? La ciudadanía, ¿qué es lo que ve en el día a día? Ve a los políticos, todos los colores peleando todo el día, ¿no es cierto? Como en Marte, desconectado. Tuvimos el ejemplo más gráfico esta semana, y eso indigna. Pues bien, la ciudadanía, lo muestra en todas las encuestas, quiere acuerdo, y cuando eso ocurre, por lo último hay un beneficio a la duda, hay algo que se está moviendo. Y luego vendrá el momento de explicar, ¿sabes que esta no es la Constitución que me interpreta 100%, a mí tampoco, pero vamos para adelante, cerremos este proceso, demos vuelta a la página y saquemos al país del fango? Esa es la reflexión. Pero yo creo que sin eso no hay ni una posibilidad de que se apruebe, y ya veremos obrado una tremenda farra para Chile. Ignacio, déjame hacerte una pregunta que son de esas preguntas que se llaman contrafactuales, es decir, no han ocurrido las cosas, pero voy a poner un escenario donde no ocurrió las cosas, pero que eventualmente podría salir. Y tú hablaste de la política ahora y cómo la ciudadanía está valorando lo que está ocurriendo, que es bien poco, pero no cabe la menor duda de que la política tiene como uno de los factores más importantes el aprovechamiento de los errores del adversario. Y cuando tú tienes una situación donde hay mucho error del adversario o mucha explicación que hay, casi todo queda en un segundo paso porque tienes una oportunidad de ganar adeptos para la próxima elección y haciendo daño. Y haciendo daño significa, bueno, resistiéndote a estar de acuerdo en las proposiciones que te hacen, hacer proposiciones distintas. Entonces, es totalmente distinto mirarlo desde la oposición, ese fenómeno, que mirarlo desde el gobierno. Tú estás en la oposición hoy día, ¿qué es lo que qué señales te gustaría ver, tanto en tu sector como en el gobierno, para que se entienda que eventualmente hay un portillo que se abre de luz? Yo creo que la dinámica que tú describes es correcta y ha sido así siempre, en toda la historia. Maquiavelo lo decía muy bien, ¿no? El padre de la política moderna. Pero yo creo que en la política hay momentos que uno tiene que tener extrema grandeza y un auténtico sentido republicano. Y este es uno de ellos. No se nos puede olvidar que estamos en medio de una crisis que no ha terminado. Estamos en medio de un libro de historia que va a definir el futuro de Chile. Y si somos capaces de desarrollarnos y hacer las reformas económicas y sociales que el país requiere. En este fango no hay ni una posibilidad. Entonces, está bien, hay un ámbito de la política que será muy pragmático y te pego aquí y tú me das acá, pero no puede ser solo eso. Porque si es solo eso, lo que llega en un momento dado es el que se vayan todos, ¿no es cierto? Y Chile va caminando hacia allá. Y estamos viendo lo que pasó en Argentina. O sea, en Argentina, el que se vayan todos es el que la lleva. Claro. Y los populismos pueden llegar acá, y los autoritarismos pueden llegar acá. Entonces yo creo que hay que pensar con grandeza, pensar en los chilenos, pensar en el futuro de Chile. Chile tiene una tremenda, créanme, una tremenda oportunidad de cara al desarrollo. Si somos capaces de dar estabilidad, de darle una muestra al mundo que fuimos capaces de este proceso tortuoso, difícil, donde nuestra democracia estuvo frágil, en riesgo, con violencia, cerrarlo. Pucha que mostraría madurez. Y eso requiere grandeza, requiere mirada de Estado, requiere verdaderos estadistas y no políticos en la corte. Déjame hacerte una pregunta específica respecto justamente de eso. Que hoy día está el gobierno y está la oposición. Tú eres parte de la oposición. Y la oposición hace lo que hacen las oposiciones y que nadie podría discutir si que eventualmente estuviera al revés, la cosa fuera distinta. Pero lo que sí es necesario para que provoque, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es que parte importantísima de esa oposición, particularmente los republicanos, que hoy día son mayoría, necesitan tener una postura, y dentro de tus partidos probablemente también, que acepte llegar a un acuerdo con, por supuesto, con la oficialidad.
¿cuáles son las cosas que se están dispuestas a hacer? No lo sé, yo no estoy en el Consejo Constitucional. Te puedo hablar quizás de algunas reformas que están en curso, pero a mí me interesa más, creo que el gran tema de Chile es cerrar el proceso constitucional. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo creo que se puede hacer, uno, seguir en la política de trinchera, seguir pensando en la próxima elección, seguir argumentando que no, mira, yo tuve esta mayoría y voy y me debo a mis electores. Como si la política fuera simplemente popularidad, como si la política no fuera a conducir. ¿Cuándo la política dejó ser aquello que es conducir? Es tener convicciones y no simplemente pragmatismo. ¿Cuándo se acabó eso en Chile, según usted? Bueno, no sé si se acabó, pero yo me temo que de un tiempo a esta parte hemos visto cómo la popularidad es lo que la lleva. Pensemos en los retiros, donde claramente fue una maniobra electoral al punto que el propio gobierno actual, que los impulsó 4 veces, hoy día se desdice de aquello. Si eso no es electoral, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿hasta cuándo la política con calcular? ¿Hasta cuándo engañamos a la gente? Pensemos una vez en grande, pensemos una vez en el futuro de Chile. No digo que la lógica del combo y la patada vaya a desaparecer, si eso es intrínseco a cualquier país. Pero hay ámbitos donde uno tiene que salir de eso y el tema constitucional creo que es el principal. Si no cerramos esto, vamos a tener incertidumbre y olvidémonos de crecer. Lo digo con toda responsabilidad. Vamos a seguir en el pantano de crecimiento que llevamos diario. Yo diría que es bastante notorio que muchos de los dardos que usted está lanzando, digamos, con este llamado como de urgencia, es al Partido Republicano, que son la primera mayoría electoral en el país en este momento y que tienen por primera vez una bancada en la Cámara de Diputados, tienen por primera vez esta mayoría electoral asombrosa y por eso tienen tantos asientos en el Consejo Constitucional y tienen por primera vez la posibilidad real de tener un presidente de la República. Entonces, otros partidos que tienen mucha más tradición y que han ocupado sitios de poder y que han estado también en la moneda, han sido, probablemente van a ser socios de esta fuerza republicana a la que ustedes en esa carta, sin decirlo explícitamente, están reprochando la actitud que están teniendo de trancar la política. Entonces, un poco volviendo a la pregunta de la Paula, ¿cómo se reacciona desde el propio sector político y considerando además que hoy día el presidente Piñera reafirmó su idea de que tiene que haber una gran alianza de derecha que vaya desde Evópoli hasta Republicano, si es que el comportamiento que ellos están teniendo a juicio de ustedes atenta contra la democracia? Es que vamos por parte, porque yo creo que justamente lo que tú señalas es la mala forma de pensar esto, porque de alguna manera subyace esta idea de el fin electoral de corto plazo, quién va a ser el próximo presidente, quién maximiza las chances. Dejemos eso de lado por un minuto. Pero si fueras republicano no estarías pensando lo mismo. Pero perdón, es que ese es el llamado. Acá uno tiene que tener la capacidad de suspenderse, de ser un espectador imparcial y velar por Chile. O sea, acá no estamos hablando de la próxima política pública, la próxima elección y quién maximiza entonces los votos en la municipal o la próxima presidencial. Si eso cambia cada 4 años. Pero un texto constitucional no. Esto se juega y define el Chile de los próximos 10, 20 y 30 años. Eso es lo que está en juego. Entonces, el llamado es a la responsabilidad, el llamado a la grandeza. Y ese llamado a republicanos directamente. A todos. Y por supuesto a republicanos que tienen la principal responsabilidad. Si tuvieron un éxito electoral impresionante, cabe felicitarlos para eso, pero hoy día tienen que administrar esa responsabilidad. ¿Están siendo responsables hasta ahora? Vamos a verlo en las votaciones. Yo me quedo con las primeras declaraciones de José Antonio Kast, que fueron muy promisorias cuando dijo: acá no nos vamos a llevar la pelota para la casa, acá vamos a pensar en un texto de acuerdos que sea una constitución para todos los chilenos y no solo la constitución del Partido Republicano. Yo creo que hay que separar la pelea electoral de una política pública particular y decir, la Constitución es algo distinto. Y quizás el primer principio es entender que en la Constitución no pueden quedar plasmadas las políticas públicas ni de un color ni de otro. ¿Y hay tiempo, Ignacio, para eso? Porque ya empiezan a votar ahora las enmiendas y ya con la declaración de José Antonio Kast de que, bueno, si no ponen las enmiendas que de nosotros podemos, no importa, en el fondo no importa que esto se rechace. ¿Cuál es el espacio? Y por eso le vuelvo a preguntar majaderamente, ¿qué tiene que hacer Chile Vamos, que es hoy día no solo que sea puente bisagra, tiene los votos para decir, nosotros esto no vamos a concurrir a hacerlo? Usted fue líder de Chile Vamos como ex candidato presidencial, ¿no? Y no sé si líder de Chile Vamos, no, pero líder de ese sector. O sea, tiene una responsabilidad. Y además la carta la firmó también gente de la UDI. O sea, Guillermo Ramírez. Digamos, hay aquí un alma de Chile Vamos que está preocupada por cómo está pasando. Yo creo que lo que tiene que hacer Chile Vamos es lo mismo que estoy diciendo recién, delante. Es pensar con grandeza, es pensar en el largo plazo, es ser estadista y no simplemente político. Como decía Churchill, el político se transforma en estadista cuando deja de pensar en la próxima elección y empieza a pensar en la próxima generación. Ignacio. Si hay un tema
que es propio de la próxima generación, que es propio de una mirada larga, que es propio de un estadista, es la Constitución. La invitación a todos es pensar como estadista. Ignacio lo ayer un tema que quizás lo moleste todavía más, pero que no conmigo, pero como parte del Consejo de Reactivación Educativa, ¿no? Sí. Una de las grandes catástrofes nacionales, a mi juicio, de los últimos años, podríamos comentarla. A propósito de crisis, claro. A propósito de crisis, pero realmente creo yo, digamos, creo que estamos de acuerdo en eso. Y quería preguntarle cómo evalúa lo que alcanzó a hacer el ministro Ávila con el informe que ustedes evacuaron y cómo proyecta lo que va a hacer el nuevo ministro, digamos, si cree que el gobierno se está tomando esto con sentido de urgencia, porque supongo que llamó a esta comisión porque en un minuto se lo quiso tomar. No, yo no creo que se esté tomando con sentido de urgencia. Yo siempre fui públicamente crítico de la gestión del ministro Ávila, se lo he dicho en persona, siempre con respeto y con argumentos, como me caracteriza mi forma de ser. Pero acá creo que estamos muy lejos de tomarle el peso al terremoto educacional que esto significa. No me refiero solo a los resultados del CIMSE, sino que acá tenemos un cierre de colegios los más prolongados del mundo, con un daño estructural a los aprendizajes, particularmente los más desfavorecidos. Y vaya paradoja, ¿no? El gobierno que supuestamente tenía como bandera de lucha la educación, pues bien, este tema no ha sido prioritario, me van a perdonar. Hablamos de la condonación del CAE, hablamos de los profesores, que es capítulo aparte, ojalá lo hablemos, realmente increíble, o sea, de una irresponsabilidad completa dada la crisis que tenemos. Y no está en la primera prioridad de la agenda. Y la verdad es que da rabia esta cuestión, porque aparece la educación cuando sale el CIMSE. Toda una semana nos rasgamos vestiduras, lloramos, la acusación constitucional contra el ministro, de nuevo hablamos de educación, y luego desaparece. Yo me pregunto, ¿realmente importa este tema? ¿A quién le importa? Parece que no le importa a nadie. Tampoco. Yo no, mira, creo que tiene que ver con la dinámica política. Yo no sé en qué minuto la educación fue un coto, un feudo de trincheras o de peleas políticas, cuando la educación al final del día es como tú educas, valga la redundancia, una generación, le das las herramientas para ser libres, para ser autónomos, y tenemos un problema. No tiene que ser un tironeo político de izquierda a derecha. ¿Nos puede contar brevemente qué propuso este Consejo como Bueno, propuso varias cosas. Tenía propuestas en 3 ámbitos, ¿no es cierto? Lo que es salud mental, todo lo que es ausentismo, deserción y todo lo que es reactivación de aprendizaje. En reactivación de aprendizaje, dentro de las cosas que se propusieron, que al menos a mí me gustó empujar, una cuestión tan obvia pero que fue súper peluda, digamos, que es que se midiera cuál es la pérdida de aprendizaje. Tengamos instrumentos ad hoc para medir en tiempo continuo, para monitorear, hacer marcación personal a los niños que se están quedando atrás. Sepamos cuán enfermos estamos, digamos. Oye, esa cuestión cae de nuevo en la batalla ideológica. ¿No se quería medir? No se quería, había varios que no querían medir. Entonces, ¿Y cuál es la explicación para no querer medir? Que la competencia, que estigmatiza, que no sé qué. Neoliberal. Pero te fijas, y acá tenemos una tragedia en la educación. Y de nuevo, o sea, cuando está capturado por el discurso político, pasa esto. Pasa que nadie tiene la mirada larga de ponerlo en el centro de las prioridades. Esta es la clave para el desarrollo de Chile. Ignacio, es la clave para la libertad de los chicos. ¿Y el nuevo ministro lo ve con algún tipo de esperanza? ¿O? Bueno, es muy reciente su nombramiento, pero por el momento creo que su agenda va por el lado del colegio de profesores, lo cual es terrible, porque de nuevo, ¿qué es lo que debería estar al centro en el debate educacional? Siempre los niños, ¿no? Sí. Ahora, ahí están los estudiantes, todo el resto es en función de los estudiantes, es lo único que no vemos. Vemos el CAE de los universitarios, vemos la deuda histórica, pero ¿dónde están los niños? ¿Dónde están el nunca más una toma en un colegio? Sí. Que aviste paciencia a todo el mundo como si fuera de lo más normal. Inaceptable. Y la educación parvularia que está votada por lo demás. Bueno, están en huelga. Sí. Ignacio, y le quería preguntar por el ministro Cataldo, porque usted dice, claro, está dedicado al colegio de profesores, pero la verdad es que ya votaron un paro indefinido al ministro Cataldo y que no ha logrado pararlo, y tienen reunión mañana, pero ya dijeron que el paro sí o sí va. ¿Cómo se puede manejar esta situación cuando ya a toda la cantidad de días que somos el país que tuvo el cierre más alto de toda la OCDE, se le agrega esto, o sea, un paro de los profesores? Y lo otro que le quiero preguntar, Ignacio, es usted, a la luz de que participó en este comité para la reactivación, el presidente Boric pidió que lo llamaran porque usted empezó a alegar por esto, ¿cómo se siente después de haber participado? Y por lo que sabemos, la reactivación de los aprendizajes, recuperación, no ha avanzado mucho. Bueno, respecto a los profesores, es difícil la respuesta, pero yo diría que lo primero debería ser un sentido de indignación transversal. De nuevo pareciera que la educación no importa, del discurso nomás. Hablamos del derecho social a la educación. Bueno, cuando el colegio de profesores conculca el derecho social a la educación, del cual tanto se llena la boca, parece que no le importara a nadie.
Entonces acá el mundo político tiene que reaccionar. Si esto es inaceptable. O ¿Usted sea, no considera legítimas ninguna de las demandas del Es colegio que ¿sabes lo que profesoral? pasa? Es que no tiene que ver con la legitimidad de las reivindicaciones. A ver. Acá hace rato en Chile que estamos confundiendo la eventual legitimidad de las reivindicaciones con la legitimidad de los medios, cuando son dos cuestiones distintas. Una demanda supuestamente legítima no da pábulo a cualquier medio, a un medio ilegítimo, que en este caso secuestra, conculca el derecho social a la educación de chicos, de chicas que no tienen pito que tocar en esta ¿Cuánta historia. responsabilidad tiene el gobierno en haber comprometido en su programa la condonación o el pago, perdón, de la deuda histórica? Mucha, porque, a ver, que de nuevo se mezclan varias cosas de lo que hemos hablado. La política contingente hoy día hace agua. ¿Y por qué está en el suelo? Porque hace promesas y promesas y promesas que no cumple. El programa del presidente hoy yo lo dije en su minuto, así que está escrito. Maximalista y no iba a poder cumplirlo. Y eso es desafección de expectativas. Prometer esto es una irresponsabilidad. Y hay que equivocar las prioridades. Las prioridades tienen que estar en preescolar y en los niños. ¿Tú crees que no debe haber nunca Tiene que haber una reparación, una situación de reparación? Tiene que haber una reparación, por cierto, pero es completamente desquiciado que el centro de nuestro debate en educación tenga que ver con la condonación del CAE y con la deuda histórica cuando tenemos un drama en Con los la recuperación de escolares. aprendizaje, que no me contestó cómo se siente después de haber participado y que sigamos... Bueno, uno siempre y sigamos igual. O sea, fue frustrante, esperaba más. ¿Y cómo se retoma la recuperación, digamos, ese proceso? Es claro que es frustrante en más de algún sentido, porque uno visualiza el drama que hay acá, y yo he metido harto, le he puesto números, lo he medido, y es frustrante ver que en definitiva esta cuestión es como que a nadie le importa. Esa es la verdad. Mucha gente se llena de la boca. ¿Usted cree que al presidente le importa? Yo creo que le muchas importa. veces ha manifestado un interés que parece ser bien genuino, pero parece que no se ejecuta, algo pasa entre medio. Yo creo que el interés del presidente es genuino. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y me parece muy genuino su interés. Pero no se ejecuta, algo pasa que no se ejecuta. Si usted dependiera, ¿por dónde partiría, Ignacio? ¿En la recuperación? Sí. Bueno, primero poner, yo lo planteo muchas veces, un fondo extraordinario de emergencia a la altura del terremoto que tenemos. Así como cuando hay un terremoto telúrico, bueno, hay un fondo, con un plan claro, con medición. ¿Cuánta plata? Mira, yo una vez calculé, si uno hiciera parecido a lo que han hecho los norteamericanos, ajustando por nuestra economía, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto? 1.500 millones de dólares. 1.500 millones. Que equivale más o menos al 2% constitucional que uno usa para emergencia, ¿no? Y usted está en una comisión que tiene que ver con el pacto fiscal, y que eso lo está en convocó la el ministro propuesta. Marcel. ¿Lo ha hablado con el ministro Marcel? Sí, lo he hablado con el ministro. Pero también están las propuestas que hicimos. Yo espero que en la ley de presupuesto que entra en septiembre, esto pueda materializarse, pero esto requiere un plan y requiere un sentido país, o sea, poner esto como la primera prioridad de Chile, porque aquí se juega el futuro y la libertad de millones de niños. Esa es la pero verdad. ministro Marcel, usted estuvo en esa silla, pues tiene Sí. que elegir entre el aumento de la pensión garantizada Bueno, universal pero o... primero estos fondos son por una vez y segundo uno dice, gobernar es priorizar. ¿Acaso esto no es la principal prioridad? Ya, pero, a ver, pero déjame hacerte una pregunta. Tú fuiste ministro Sí. de esto. ¿Qué tanto en estas materias que tú no vas a ver resultado hasta muchos años para adelante, existe casi una inclinación, pero básica, por decir no, necesitamos mostrar efectos muy inmediatos para que esas cosas generan las reelecciones y generan todas las cosas? Sí, ese es el problema. Pero eso pasa en todos los gobiernos que hemos para Sí, atrás. sí, por que hemos supuesto. tenido, incluyendo el que estuviste tú. Por supuesto, pero si ese es el problema, y por eso se necesita una mirada de Estado, una mirada de país. Aquí se juega todo. A ver, mira, yo como economista, estamos hablando de crecimiento. O sea, es alucinante que cuando hablamos de medida de progresimiento, la educación no está en ni una parte. En ni una. Cuando es la base de la productividad, es la base de todo. Bueno, es la base de todo. Y de hecho, todo el crecimiento futuro. Pero déjame darle un número, eso riesgo de ser latero. Si Chile aumentara 25 puntos su resultado en la prueba PISA, esto es estadística, filtrenlo por lo que quieran, aumentar 25 puntos que es harto, que es difícil, pero una meta que nos podríamos poner implica medio punto más de crecimiento per cápita anual para siempre. O sea, agrega a la población, estamos hablando de 1 punto, 1,5 punto más de crecimiento. De eso estamos hablando. Entonces, si uno lo mirara utilitariamente, solo por el lado de desarrollo y crecimiento, aquí debería estar toda la gana. ¿Usted calculó, de hecho, Ignacio, cuánto nos cuesta el terremoto educacional de la pandemia? Bueno, un año perdido, que ya me quedé corto, en realidad 1,4 años, pero un año perdido implica para los chicos que no recuperan el año, implica entre un 8 y un 10% menos de ingresos laborales para siempre. Es como que te pusieras un impuesto de 10% contra nada. ¿Ya? Por toda la vida. Para toda la vida. Significa, en términos de Producto Interno Bruto futuro perdido para Chile, traído plata de hoy, más de 300.000 millones de dólares.
significa 0,3 puntos de menor crecimiento para siempre. Entonces, bueno, si esos números no hablan, Sí, yo no sé qué no puede habla hablar. nada. Pues. Oiga, le quiero preguntar por el crecimiento y el pacto fiscal, porque usted está en esta comisión que va a calcular cuántos ingresos se allegarían por crecimiento económico Pero a persevera con Chile. las comisiones. ¿eh? ¿Ah? Que persevera con las Yo comisiones. siempre me hago contributivo. colabora Bueno, con las explica renunciar a mi comisiones destino y a mi estatales. crítica, ¿Ah? ¿no? Pero siempre la idea es contribuir en lo que muy pueda. bien. ¿Usted ve que todavía es posible que el ministro Marcel saque el pacto fiscal, un tipo de pacto fiscal con un ambiente bien difícil para llegar a acuerdo? Yo creo que está difícil y sin duda si se llega a puerto va a ser un tipo distinto de pacto fiscal, naturalmente de la reforma tributaria rechazada, que la verdad perdió la oportunidad Sí. de hacer un pacto y se fue en una reforma más. Pero yo veo que hay algunas coincidencias, ¿no? Hay algunas cosas que son relevantes. Mira, el gobierno en su reforma rechazada esperaba recaudar 2,8 puntos del producto. De esos, más de la mitad, 1,6 puntos, venían de la agenda anti-evasión y anti-elusión. Sí. Yo creo que en la agenda anti-evasión hay pleno consenso y hoy día recaudar ese 1,6 puntos es algo que yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a avanzar. Con las medidas que sean, dar dientes, ¿no es cierto? Y sanciones ejemplarizadoras para los que evadan, que al final la evasión es un delito. Número uno. Número dos. El paquete es virtuoso si se ponen otras cosas arriba de la mesa. Y el gobierno, por ejemplo, ha estado trabajando en todo lo que es disminución de la permisología. Sí. Yo creo que hay que ir más allá de los permisos sectoriales que trabaja el ministro Grau. Y esto puede ser perdonen la ciutiquería, un game changer, cambio de juego. Porque la permisología hoy día es demencial y tiene un costo gigantesco para la inversión. Yo lo he dicho, este es un impuesto indirecto a la inversión grande, muy grande. ¿Y Para que usted- aumento de impuestos a la renta? ¿Aumento de yo impuestos? solo veo difícil los aumentos de impuestos. ¿Sabes por qué? Déjame dejarlo al tintero y terminar con esta idea primero, ¿no? Porque la permisología... En todo caso, perdona. Quiero por si acaso alguien no entiende, permisología. Los permisos. referimos La a cantidad de permisos que permisos se se necesitan. Claro, para déjenme darle un terminar ejemplo uno. para graficar esto, porque esto viene de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Ah? Una planta desaladora de agua, ¿ya? ¿Saben cuánto se demora en permiso antes de empezar a funcionar? Casi 12 años. Es de locos, ¿no es cierto? Cuando tenemos escasez hídrica, uno debería ser capaz de generar un marco. De ahí viene la importancia de los acuerdos, la importancia de mirar largo, la importancia de cerrar el tema constitucional, de reformar 12 nuestro Estado. años. 12 años. Cuando uno, el sentido común diría, ¿por qué no lo sacamos en 3 o 4? Necesitamos para el próximo verano. ¿No es cierto? digamos. Con el cambio climático que además Oye, ya 12 años más. un proyecto minero grande hoy día se demora 10 años. Yo calculé que si tú bajas la permisología en un año, de 10 a 9 años, eso significa, es equivalente en plata a 1,6 puntos de impuesto corporativo. Si tú lo bajas de 10 a 5, estamos hablando de 8 puntos de impuestos, mucho más que el royalty. De eso estamos hablando, para entender que esto es grande. Y eso es muy promisorio que se puede avanzar en este gobierno, porque además yo soy de los que creo que este es el tipo de cosas donde solo Nixon puede ir a China, digamos. ¿Ah? Yo no me imagino un gobierno centro-derecha, no me imagino yo como ministro de Hacienda yendo al Congreso y que los diputados de izquierda me aplaudan, ¿no es cierto? Lo menos que me dirían neoliberal, destructor del medio ambiente. Y- Bueno, acá tenemos una oportunidad de avanzar, tomémosla, porque esto es importante para el desarrollo de Chile, para el crecimiento que está estancado, perdido y que está causando mucho ¿Y malestar. aumento de impuestos? Y los impuestos. Mira, yo me voy a tomar de algo que ha dicho el ministro Marcel en sus últimas presentaciones, porque acá nos llevamos tiempo siendo trampa en el solitario en materia tributaria. Solemos creer que las diferencias de recaudación con los países de referencia, la OCDE, están los súper ricos en el impuesto al patrimonio, eso son puras chivas. Los números están ahí, lo ha dicho el ministro. ¿Dónde está la diferencia de recaudación? No está en el IVA, no está en el impuesto a las empresas, que de hecho el ministro ha dicho que es alto comparativamente hablando, si algo debiera bajar. Están los impuestos de las personas en todos los niveles. Aquellas personas que hoy día no pagan impuestos, porque están en el tramo exento, 3 de cada 4, Que el ministro se ha negado sistemáticamente a eso. y aquellas, pero está en su diagnóstico, ¿ya? Sí. Y aquellas personas que pagamos impuestos, pero que los primeros peldaños, los primeros tramos de ingreso pagan muy poquito, ¿ya? Entonces, los impuestos al final hay que verlo como una escalera. Si los primeros peldaños son bajitos, los segundos son bajitos, los terceros son bajitos, Se demora mucho en ponle el subir. último peldaño a la altura que tú quieras, la escalera va a seguir siendo baja, ¿no? Es el problema de fondo, ahí está la diferencia de recaudación. Ahora son sueldos bajos también, pues, poco claro. Ignacio. Oye, a los mismos Sí. sueldos. Ya. Yo he hecho esta pega de comparar a mismos sueldos con otros países y uno podrá gustarlo o no, pero esa es la data. Esos son los datos. Pero tenemos servicios sociales, hay que compensar. Ahora, esta cuestión políticamente es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es factible? Y ojalá algo sí se pueda recoger. No subir impuestos a la renta, no ampliar la base, no ampliar las tasas hoy día, porque, digámoslo con claridad, nadie lo va a querer apostar. Pero tú sí puedes dejar atado un instrumento que vaya subiendo poquito a poquito en el tiempo, conforme el país vaya creciendo y los ingresos de las personas vayan subiendo. Entonces, digamos, cerremos esta brecha
No en un año, tampoco en 2, cerrámoslas en 20. Pero cerrémoslas, porque si no las cerramos, en cada gobierno vamos a ir haciendo reformas tributarias que cambian las reglas y bajo la misma chiva de siempre, de, oye, esto se soluciona cobrando acá, a los mismos de siempre. Oye, y eso no es así. Ignacio, una de las características que tenías tú como ministro de Hacienda era que rompiste durante mucho tiempo la característica de los ministros de Hacienda de que básicamente o eran personas que provenían del sistema educacional chileno o eran personas que venían del sistema educacional estadounidense. Uh-huh. Tú estuviste en Europa. Sí. Tú eres una persona que trae, o sea, para ti no te cuentan cuentos con lo que significa el Estado Social de Derecho o lo que significa eventualmente que los impuestos se usen para determinadas cosas que eventualmente favorecen a las personas. ¿Qué traerías de allá? ¿Qué tipo de cosas necesitaríamos nosotros tener si es que estamos hablando hoy día de Estado Social de Derecho para hacer incluso una constitución que permitiera el que tuviéramos una base económica no solamente grande cuando aparecen los hidrógenos verdes, sino que una base económica grande sobre todo cuando la población hoy día mayoritariamente es mayor de 45 años de edad? Yo traería 3 cosas. Traería lo primero, ya lo hablamos, la educación. Pondría todas las fichas ahí, o muchas fichas ahí, porque sin eso estamos condenados. Y tenemos un drama, o sea, cuando tú ves el CIMSE, que apenas uno de cada 5 niños tiene las competencias adecuadas en lectura de matemáticas, ¿de qué estamos hablando? O sea, por favor, ¿ya? Ahí hay que tener un proyecto de país grande. Segunda cosa que traería un Estado a la altura del siglo XXI. Porque hablando de la Constitución, y acá seamos súper honestos, hablamos de reforma al Estado hace cuánto tiempo. Yo he participado en no sé cuántos grupos. Me metí en el tema, como ministro avancé. Y comisiones para la reforma. Pero ¿sabes la verdad? La verdad de todas las verdades. Nadie quiere pagar el costo. No, la verdad de todas las verdades. ¿Cuál es la verdadera reforma al Estado? Es la reforma al empleo público. Por una razón obvia. Porque si tú no puedes gestionar personas en este canal, en una empresa, en una institución sin fin de lucro, lo que sea, tú no puedes gestionar nada. Y en el Estado pasa lo mismo. Tenemos una camisa de fuerza desde el año 89, el último resabio de la dictadura. Esa es la paradoja y la defiende la ANEF, que es una camisa de fuerza que es rígida, que impide la movilidad, mata los incentivos, te impide gestionar, en definitiva. Entonces, sin un Estado que sea capaz de gestionar, tú le puedes meter toda la plata que quieras y no vas a entregar servicios públicos, ¿no? Y en áreas sociales a la altura de lo que se requiere. Entonces, ese cambio es clave y ese cambio solo se puede hacer en la Constitución. Sí. Déjame decírtelo, porque ningún gobierno se va a querer comprar huelga, ¿ya? Y de hecho la comisión de expertos mandata que haya un nuevo estatuto administrativo, se aprueba esta constitución en el lapso de 2 años. Y la tercera es una cosa que yo he insistido mucho y que ha ido penetrando profesor Claudio Zapelli, tuve una muy buena entrevista la semana pasada. Sí, de transferencia. Que es la idea de cambiar la política social, desde programas, muchos de ellos que no llegan a las personas, que quedan con peaje en funcionarios, alimentan cuoteos políticos, transformarlo en plata directa y hacerlo de una manera inteligente, de forma tal de que tú puedes con eso incentivar la informalidad, corrigir la desigualdad. Este es el mejor camino para corregir la desigualdad. 3 de cada 4 puntos de disminución de desigualdad en los países OCDE vienen de transferencias directas. 1 de cada 4 vienen de la progresividad del sistema tributario. Este es un cambio de fondo, de reestructurar la política social y premiar el esfuerzo, premiar el trabajo formal a las personas que no llegan a fin de mes, decir, yo la apoyo, la acompaño con un subsidio directo aquí, plata, y debiera ser transversal además, pero usted se formaliza. Claro, si la no transferencia formal, directa, digamos, y sobre todo en la pandemia, transferencias directas, o sea, es un mecanismo que ya se usó, se validó y yo creo que habría transversalidad. Es condicional, el punto es de dónde sacan los recursos. Para que esto huele, tú tienes que cerrar programas mal evaluados y transformarlo en plata. El problema, y este argumento yo lo escucho muchas veces, perdona Daniel, no, que acá hay que cerrar programas mal evaluados. Como si la pura buena voluntad bastara para hacer las cosas. Sí, ¿ustedes por qué no cerraron programas mal evaluados? Te voy a decir 2 razones. Primero, porque hay una oposición transversal en el Congreso, porque todos tienen algún protegido. Sí. Claro. Y la segunda razón de fondo es la que yo te decía. En la actual camisa de fuerza implica, en esencia, que tú no puedes despedir a nadie en el Estado. 2 consecuencias. Una, que nos sorprendemos, es divertida esta sorpresa, que vemos que el número de funcionarios solo crece. Bueno, si tú no puedes sacar a nadie, se sigue igual que el gobierno llega con lo suyo, solo crece. Pero a nivel de los programas más evaluados, ¿qué características tienen? Que esencialmente son empleos. Y toda la plata queda en empleo y no llega a las personas. Entonces, si yo lo cierro, pero no puedo sacar a nadie, ¿qué plata me ahorro? Ignacio. Nada, ¿no es cierto? Ese es el problema. Por eso no sé. También le quería preguntar. Última ¿Le pregunta. va a preguntar lo mismo?
No lo sé. Cuenta la leyenda de que cuando usted era ministro estuvimos a punto de llegar a un acuerdo en pensiones que se habría farreado Lo porque mismo. usted salió. ¿Era lo mismo? Sí. Perfecto, no estábamos maqueteados. Pero cuenta la leyenda que usted salió para ser candidato y ahí, digamos, habría caído la gran oportunidad histórica de Chile para llegar a un acuerdo. De 3 y 3, ¿no? Más allá de si eso es verdad o no, ¿ve viable llegar a un acuerdo ahora en los términos en los que se discutió cuando usted era ministro? Que también nos puede contar si es que esa leyenda es cierta o es Y completamente le puedo falsa. complementar la pregunta Obvio, porque yo obvio. también iba a abordar el tema pensiones. ¿En qué momento, que es una duda quemante que yo tengo, en qué momento el 3-3 que proponía el gobierno del presidente Piñera y el conglomerado que lo apoya se convirtió en un 6-0? Si estuvieron por el 3-3. Dos excelentes preguntas. Voy por la leyenda. Bueno, leyenda. Leyenda. Avanzamos harto en las conversaciones después de que aprobamos el 3-3 en la Cámara. La verdad es que hubo un periodo de sequía, de bloqueo, pero avanzamos bastante en conversaciones con la senadora Goich y el senador Letelier, a lo cual yo les agradezco. La Comisión de Trabajo. Rodrigo Galilea, Jacqueline Van Rieselberghe, tuvimos un buen grupo y avanzamos hartas posiciones, pero lo quiero decir con mucha responsabilidad. No estuvimos al borde de cerrar. Y de hecho había toda una discusión de las cuentas nacionales, no alcanzamos a abordar el tema de la organización, de cómo se estructuraba la industria. Y es más, el propio senador Montes, el actual ministro, el senador Montes, en ese entonces me acuerdo que en enero dijo, no, cualquier cosa que hagan hay que someterla a los diálogos sociales a partir de marzo. ¿Ya? Lo que Entonces, significaba tirarlo. y en el fondo, mira, a mí hay gente, no voy a revelar su nombre, pero me decían, oye, si usted está puro leseando, si al final la oposición no le va a aprobar nada a Piñera. ¿No? Pero bueno, dejemos la leyenda para los que quieran tomarla. Y respecto al escenario actual, y voy con la pregunta, Carolina, hay una diferencia bien de fondo en el 3-3. Yo sé que es una pregunta que muchos se hacen, si ustedes estuvieron dispuestos al 3-3, ¿por qué no ahora? Bueno, porque entre medio pasó algo muy PGU, importante, que es la PGU. La PGU, que es solidaridad, ¿no es cierto? Pero solidaridad con impuestos generales. De hecho, se subieron los impuestos a través de, esencialmente, disminución de exenciones. Pero la PGU ya existía, o sea, ya era, se había anunciado como política pública. No. Cuando se estaba discutiendo la pensión. Convivieron. No, nosotros tuvimos un incremento importante en el pilar solidario, pero la PGU la verdad es que vino después. Y los montos de plata que significan la PGU, para que tengan una idea, si uno lo hubiera financiado con cotizaciones a los trabajadores, equivale entre 3 y 4 puntos. O sea, de haber hecho solidaridad con entre 3 y 4 puntos de los trabajadores. Entonces, dado que esto se hizo con impuestos generales, bueno, hoy día yo creo que hay un argumento importante para decir la discusión es otra, ¿no? Posibilidad de acuerdo en esto. Pucha, me encantaría decir que la probabilidad es alta, pero yo creo que no, yo creo que es baja, por lo que hablábamos al principio de este programa, porque la política está bloqueada. Y está Pero bloqueada también hace porque mucho. es como dijo usted que le hicieron lo mismo, no le vamos a aprobar nada a Piñera, ahora Es no que le esa vamos a aprobar nada a Boric. es que ese es parte del problema, si ese es parte del problema, es como con las acusaciones constitucionales, la tuya y dos más. Estamos bloqueados, estamos polarizados en el Congreso, no así en la sociedad. Y cuesta encontrar estos caminos de acuerdo. Entonces, ojalá que haya, que se entienda que acá pasó algo que se llama PGU, que busquemos formas de solidaridad que no tienen por qué ser equivalente al reparto, ojo, porque aquí muchas veces en la discusión pública se confunde todo. Solidaridad tiene que ver con transferencia a personas de una misma generación y también transferencia a personas de otra generación que ya están jubiladas o prontas a jubilar. Al menos yo creo que la parte de solidaridad a la generación que ya jubiló, que está pronta a jubilar, se hace a través de la PGU, y de hecho este gobierno plantea aumentar la Impuestos PGU. generales, no un sistema de seguridad Exactamente, social, en el fondo. y discutamos si eso requiere financiamiento, Hay que cómo se sincerarlo, financia, entonces. cómo se Bueno. financia de forma responsable. Pero hagamos, en cambio, redistribución intrageneracional. O sea, yo creo que ahí puede haber un elemento de solidaridad, donde puede haber un espacio de acuerdo, y poder avanzar esta reforma previsional, que yo me temo que, bueno, puede ser la tercera vez que se fracase, ojalá que no. Y los perdedores en todo esto, ¿quiénes son? Las personas nomás. Ignacio Briones, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Gracias, pues. Ignacio.